Bienvenido. Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros en Mérida, Yucatán, México, una comunidad que aprende a vivir el plan de Dios para nuestras vidas, proclamando y enseñando el Evangelio. Adoremos al Señor, porque nos transforma a través de su palabra y nos anima a predicarla día a día. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él vive. Al que es digno recibir la gloria, solo tú, Señor, eres digno sin igual, digno de ser glorificado. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Vamos así. Al que vive por siempre, al que vive, es el gran yo soy, al que vive por siempre y siempre, al que vive por siempre, al que vive, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Den gloria al Señor y proclamen en las costas su alabanza. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre,
que me sigue, al que le ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me sigue, al que le ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza, de la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza, de la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza, de la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona nuestra iniquidad porque es grande. Señor bendito, delante de tu trono santo, puro y justo, nos acercamos para darte gracias por la vida que nos das. Y también el llamado que nos haces constantemente en tu santa palabra, a volvernos a ti en arrepentimiento por nuestro pecado constante que nos asedia y nos atrae y nos distrae de ti. Queremos pedirte de manera especial perdón, porque has dicho que nosotros debemos presentarnos ante ti como obreros aprobados, que no tengamos ni tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad, no solamente al compartirla, pero al aplicarla, al pensar de acuerdo con lo que ella nos enseña, lo que nos enseñas tú a través de ella, a decidir conforme a tu voluntad, a través de los principios que en ella nos enseñas. Señor, hemos sido duros de cerviz, hemos tenido un corazón de piedra, vivimos constantemente alejándonos de ti y distrayéndonos por una y otra cosa en nuestro alrededor. Por eso, Señor, venimos hoy ante ti, rogando que nos perdones. Perdona, Señor, nuestros pecados que hemos albergado en nuestros pensamientos. Perdona nuestros pecados que hemos convertido en palabras, lastimando a otros. Perdona nuestros pecados que han ido más allá de los pensamientos y las palabras hacia acciones que laceran, lastiman nuestra relación contigo en primer lugar y nuestra relación con personas que amamos y con quienes nos relacionamos ordinariamente. Señor, perdona nuestros pecados. Te lo suplicamos en el poderoso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos vivir agradecidos, Señor, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida, Señor. Vivir agradecidos, Señor. Me
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen.
Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Palabra de Dios. Saludos mis hermanos, es un gran gozo el poder estar el día de hoy compartiendo la palabra de nuestro Dios con ustedes. Creo que ya han sido 3 años desde la última vez que Dios me permitió el predicar su palabra a ustedes, y hoy es un gran gozo para mí porque me permite volver a hacerlo. Vamos a pedir en oración que Él nos guíe en este momento antes de comenzar con el sermón. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos profundamente, Señor, las gracias porque nos permites el estar en este culto de adoración, exaltando y glorificando quién eres tú, Señor, adorándote por lo que has hecho en nuestras vidas. Te rogamos que en este momento donde tu palabra será, Señor, proclamada, que tú uses al predicador, que tú uses, Señor, al que expone, para que sea, Señor, tu palabra la que sea expuesta. Que tu palabra, Señor, sea comunicada a tu iglesia el día de hoy, y que tu palabra, Señor, sea la que transforme los corazones. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hace aproximadamente un poco más de 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero estaba haciendo una revolución tremenda, o lo que muchos consideran una revolución tremenda, en lo que era conocida como la iglesia en aquel entonces. Hermanos, la reforma protestante comenzó por la acusación de cómo la iglesia se había alejado de la palabra y había inclinado sus oídos a cualquier cosa menos a ella. Y uno pensaría que después de 500 años las cosas serían un poco diferentes. ¿No lo cree usted? Uno pensaría que después de 500 años las cosas irían mejor. Sin embargo, hace unas semanas una noticia estaba invadiendo todas las redes sociales, una noticia que trascendió fronteras, una noticia que cuando se leía dejaba a todos perplejos, y era la figura más importante de la Iglesia Católica Romana diciendo lo siguiente: la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Lo que tenemos que crear es una unión civil. En estas palabras solo nos deja ver cuán alejada esta iglesia permanece de la palabra de Dios, y cómo aún sus oídos están atentos a cualquier otra cosa menos a la palabra. Y no solo aquellos que se llaman religiosos, hermanos, o que dicen profesar una fe, son los que están alejados de la palabra. La realidad que hoy vivimos es que la humanidad se aleja cada vez más y más de la palabra de Dios. Por ello, el llamado que Dios hace a través del apóstol Pablo a su iglesia es, el día de hoy, permanece
fiel a la sola predicación de la palabra ante un mundo que cada vez más y más se aleja de ella. Y hay, hermanos, por lo menos 3 verdades que nos ayudarán a comprender este llamado. Debemos permanecer fieles a la sola predicación de la palabra porque es una encomienda solemne de parte de Dios, porque ella transforma verdaderamente al hombre y porque ella será rechazada en pos de la mentira. Enfoquémonos en el primer punto en el día de hoy. Debemos permanecer fieles a la sola predicación de la palabra porque es una encomienda solemne de parte de Dios. Es importante señalar que el apóstol Pablo se encontraba encarcelado y pronto a morir. Y como parte de sus últimas palabras quiso dejarle a Timoteo exhortaciones sobre su labor pastoral, exhortaciones que salieron desde lo más profundo de su corazón, que Pablo consideraba eran de gran importancia. Y es en este contexto que Pablo le requirió a Timoteo lo siguiente, como podemos leer en el versículo 1 del capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Es interesante que el verbo que Pablo usa aquí, encarezco, era la forma habitual para exigir el testimonio de un testigo en un juicio. Era un encargo solemne, una exhortación, un llamado solemne, serio, responsable para Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesús. Dicho de otra manera, los testigos con los que Pablo encarece a Timoteo fueron Dios y el Señor Jesucristo. Pablo no encomendó esa tarea a Timoteo con su autoridad apostólica únicamente, sino que apuntó a Dios como la autoridad final para su encomienda. Es interesante también, hermanos, el resaltar que cuando el apóstol Pablo menciona al Señor Jesús, él menciona el juicio que Cristo llevará a cabo, como podemos leer, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué el apóstol Pablo menciona esta frase dentro de esta petición que le hace a Timoteo? Bueno, podemos inferir que la razón era para que Timoteo entendiera que así como Cristo juzgará a los vivos y a los muertos, Él le juzgaría a él si no cumpliese con este solemne encargo hecho por Pablo. Tal como dice Juan Calvino, muy especialmente el apóstol enfoca la atención en el juicio de Cristo porque como nosotros somos sus representantes, Él demandará así una cuenta más estricta de una mala administración. Pablo está llamando a Timoteo, dándole una encomienda bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Cristo, y teniéndoles como testigos. Podemos ver que este solemne encargo era algo muy importante. Por lo que también debiéramos preguntarnos, ¿cuál era el encargo que Pablo hace a Timoteo? La respuesta la encontramos en el versículo 2. Predica la palabra, que predique, que anuncie como un heraldo, que proclame a toda voz la palabra de nuestro Dios. La predicación de la palabra, y solamente la palabra, es un encargo solemne de parte de Dios, y esto es
porque como ya el apóstol Pablo ha mencionado en el capítulo anterior, en el verso 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios, es la palabra que salió de su boca, es Dios comunicándose con su pueblo, es Dios expresando su voluntad y siendo Él nuestra autoridad, su palabra es la norma de nuestra vida. Ella nos dicta cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, cómo debemos sentir, cómo debemos vivir. Por ello, hermanos, es la importancia de predicarla. Los ministros del Evangelio no son llamados a predicar historias motivacionales, no son llamados a entretener a su audiencia, al pueblo de Dios, no son llamados a predicar de sus experiencias ni de sus sueños, no son llamados a dar otra cosa, sino a solo predicar la palabra de nuestro Dios. Y bueno, usted me podrá decir, bueno, Juan, esta encomienda es hecha a los pastores y maestros en las iglesias, y déjeme decirle que es cierto, pero no solo a ellos, sino principalmente a ellos. Cada cristiano, y no tengo que convencerle de esto, es un predicador, porque clama, porque expresa una voz audible la palabra de Dios. Si bien, hermanos, este encargo es dado principalmente a aquellos que ministran en la iglesia, también le es dado a cada creyente. Le es dado a usted, me es dado a mí, y le es dado a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cada creyente, usted y yo, aquellos que tienen una función, aquellos que ministran la iglesia, son llamados a este solemne encargo, a predicar la palabra y nada más que la palabra de nuestro Señor. Somos llamados a permanecer fieles a la sola predicación de la palabra, porque ella es una encomienda solemne de parte de nuestro Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, somos llamados al arrepentimiento. Somos llamados a arrepentirnos por no cumplir con esta solemne encomienda. ¿Cuántas veces no hemos callado en proclamar la palabra? ¿Cuántas veces en una conversación con la familia, cuántas veces en una conversación con los amigos, cuántas veces en una conversación con nuestros jefes hemos tenido la oportunidad de predicar la palabra, de proclamar las verdades de nuestro Dios, de su santa verdad, pero hemos decidido callar? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de proclamar las verdades ante un mundo confundido, pero por temor, por la falta de preparación, quizá por el nerviosismo, hemos decidido callar ante la solemne encomienda hecha por nuestro Dios? Es importante, hermanos, recordar que somos llamados a permanecer fieles a la sola predicación de la palabra, porque ella es una encomienda solemne de parte de nuestro Dios. Pero no solo eso, debemos permanecer fieles a la sola predicación de la palabra, porque ella transforma verdaderamente al hombre. Esto lo podemos ver en los versículos 2 en adelante, cuando dice Pablo: que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si bien esa siguiente porción de la palabra forma o indica la manera en la que la palabra debe ser proclamada, también nos muestra que las escrituras transforman verdaderamente al ser humano. La frase que dice instes a tiempo y fuera de tiempo era una expresión que tenía un rango amplio de significados.
como el estar listo para algo repentino o insistir en algo de manera enérgica. Sin embargo, tal como señala John MacArthur, aquí la forma del verbo sugiere las ideas complementarias de urgencia, preparación y rapidez. Se empleaba para alistar a un soldado y enseñarlo a mantenerse preparado para ir a la batalla en cualquier momento, así como para un guardia que debía estar alerta todo el tiempo para cualquier ataque sorpresivo. En otras palabras, Timoteo debía estar siempre preparado, dispuesto a aprovechar todas las oportunidades. Debería estar siempre listo para instar en todo momento. Y como agrega Juan Calvino, para explicar más plenamente en qué aspectos el pastor y todo creyente debe instar, el apóstol Pablo añade: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Los cristianos y aún más los ministros deben estar siempre alertas para que en todo momento estén preparados en redarguir, esto es, convencer de creencias y acciones pecaminosas a quienes las cometen, en reprender y exhortar a quienes lo necesiten. Lo interesante, hermanos, de esta sección es que todos estos imperativos, todas estas ordenanzas que Pablo hace, están modificadas con la frase con toda paciencia y doctrina. En otras palabras, o dicho de otra forma, la doctrina siempre será el objeto, la doctrina siempre será la fuente de nuestra exhortación, reprensión, al redarguir, y la paciencia la forma de hacerlo. Cada vez que nosotros estemos exhortando, cada vez que usted esté reprendiendo, siempre el objeto o la fuente de todo lo que haga debe ser la palabra de nuestro Dios. Y esto, hermanos, no es diferente a lo que el apóstol Pablo ha dicho en el capítulo anterior, en el versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Es importante señalar que en el capítulo anterior Pablo termina hablando de la naturaleza, del origen y del uso de la palabra de Dios. Y en este capítulo que estamos estudiando, Pablo aborda cómo esta palabra debe de ser predicada. Y tal como dice F.F. Bruce, hay una gran relación inseparable dentro de lo que el apóstol Pablo enseña sobre la palabra en el capítulo anterior y esta porción de las Escrituras. Pablo hace una conexión, hay una relación entre el origen, el uso y esta forma en que la palabra debe ser predicada. Y la idea en este pasaje es que la doctrina, la enseñanza, la palabra es lo que nos transforma, es lo que nos santifica, es lo que nos perfecciona, como dice Pablo. Por ello debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de nuestro Dios. Solo las Escrituras transforman y capacitan al creyente. Por ello debemos ser fieles en su predicación. Tristemente, hermanos, muchos cristianos han desestimado la palabra, buscando otro medio para ayudar a las personas a cambiar. ¿Con cuánta frecuencia, pregúntese, no ha escuchado que el consejo o la solución a los problemas personales se encuentra en la visita de un psicólogo que emplea una cosmovisión y una metodología humanista contraria a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no he escuchado que el problema para tal persona es que se vaya con un coach motivacional para que le ayude a salir en ese problema, en ese agujero enorme
en el que por mucho tiempo ha estado. ¿Cuántas veces no hemos exhortado a nuestros hijos diciéndoles, lo haces porque soy tu papá, lo haces porque soy tu mamá y aquí yo mando? Pero nunca les hemos ayudado a ver que Dios demanda su obediencia porque eso le agrada. ¿Cuántas veces nuestro consejo, nuestra exhortación no ha venido del pensamiento caído, del pensamiento popular y tradicional, en vez de lo que la palabra de nuestro Dios enseña? Hermanos, en este día somos exhortados a arrepentirnos de esto y abrazar y creer que solo la palabra de nuestro Dios, la doctrina, como dice Pablo, transforma verdaderamente al hombre. Por ello debemos permanecer fieles. La iglesia debe permanecer fiel a la sola predicación de la palabra. Y nuestro último punto, hermanos, para concluir, debemos permanecer fieles a la sola predicación de la palabra, porque ella será rechazada. Leemos en el versículo 3 y en el versículo 4 lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pablo ciertamente le escribía a Timoteo y le decía lo que Timoteo ya estaba experimentando en cierto sentido. Desde la primera epístola, carta que el apóstol Pablo le envía a Timoteo, encontramos que ya había presencia de falsos maestros. Falsos maestros se habían introducido, infiltrado a la iglesia. Pero Pablo también hace una alusión a lo que pasaría en el futuro, porque vendrá un tiempo, él dice, habrá un momento cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no van a querer la sana doctrina, cuando no van a desear la sana doctrina. Y hermanos, el énfasis que tiene esta palabra en el idioma original, el no sufrirán la sana doctrina, no solo es un rechazo, sino es una hostilidad contra la palabra. Llegará un momento en donde no solo no van a querer, sino que van a odiar la palabra de nuestro Dios, van a orar su origen, es decir, a Dios mismo y a quien la proclame, es decir, a usted y a mí. No les extrañará otra noticia que hace unas semanas estuvo en las redes sociales, que era muy interesante, de cómo un grupo de mujeres habían vandalizado y hecho añicos una iglesia. Dentro de las imágenes que se podían ver de este acontecimiento, había una que me llamaba mucho la atención, y es que dentro de los escombros, entre los escombros y el fuego, había unas palabras que se podían leer, que decía lo siguiente: muerte al Nazareno. Muerte al Nazareno, o como gritaban hace más de 2000 años, crucifíquenlo, mátenlo, que muera el Nazareno. La hostilidad, hermanos, no solo el rechazo, sino la hostilidad hacia la palabra de Dios, es una realidad que poco a poco estaremos experimentando. Es una realidad que el mismo Pablo estaba experimentando estando en la cárcel y que testificaría con su muerte al ser decapitado poco después. Hermanos, llegará un momento donde ya no se sufrirá la sana doctrina. Y seguramente Timoteo experimentó esto también. Y continúa diciendo la palabra: sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La exhortación ante la falsa doctrina siempre ha sido: mantente fiel, predica la palabra. Y aquellos quienes procuran y buscan otra fuente, cualquier otra fuente de lo que ellos desean oír, aquellos quienes procuran y buscan de otra fuente de aquello que desean oír, tendrán como resultado el alejamiento, o terminarán alejándose de la iglesia. Pablo menciona esta consecuencia cuando dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay un gran peligro en dejar de ser fieles en predicar solamente la palabra, y es que falsos maestros se han levantado, se están levantando, y falsos maestros se levantarán. Nosotros, la iglesia de nuestro Señor, debemos permanecer siempre fieles en predicar solamente la palabra. Esta, hermanos, es la exhortación principal, y al mismo tiempo la exhortación que se nos hace es que debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos de cuántas veces nosotros no hemos deseado escuchar un consejo, no hemos deseado escuchar una aprobación de algo que sabemos que es pecaminoso y que queremos hacer. Debemos arrepentirnos que nosotros también hemos tenido comezón en los oídos por escuchar aquello que queremos oír, pero no lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos arrepentirnos de que, si bien no solo deseamos escuchar a estos maestros, debemos arrepentirnos de que muchas veces nosotros hemos sido estos falsos maestros. Usted me dirá: Juan, yo nunca he enseñado algo distinto a lo que la Biblia enseña. Bueno, ¿cuántas veces hemos dado un consejo del mundo, bajo la filosofía del mundo, o pecaminoso, sabiendo que las escrituras dicen algo contrario? No pasa nada, hombre. Además, Dios lo puede convertir, hablando del yugo desigual. No vayas a la iglesia, termina tus pendientes, tus estudios, termina tu trabajo. Tu tiempo es lo más importante. No obedezcas a los ancianos. Ellos no saben lo que dicen. No les hagas caso. Son anticuados. Ya pasó de moda. Esos son otros tiempos. Debemos, hermanos, arrepentirnos de cuántas veces no hemos ido de consejo a consejo, buscando escuchar aquellas palabras de aprobación que hermanos cristianos no nos han dado. Te dicen: no lo hagas porque no es correcto ante Dios, pero debemos confesar que vamos buscando quién nos dice lo contrario, aquello que deseamos, aquello que queremos escuchar. En esta mañana, hermanos, somos exhortados, somos llamados a permanecer fieles a la sola predicación de la palabra, porque es una encomienda solemne de parte de nuestro Dios, porque ella transforma verdaderamente al hombre y porque ella será rechazada en pos de la mentira. El llamado del evangelio para aquellos que no creen y no se han arrepentido es: arrepiéntete. Arrepiéntete de esa oposición, arrepiéntete de ese rechazo, de esa hostilidad que hay en tu corazón con relación a la palabra, sobre la palabra, contra la palabra, porque el mismo juez
que Pablo invocó delante de Timoteo para encararle es el mismo juez que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros compadecerá. Aquel juez que vendrá y juzgará a los vivos y a los muertos es el mismo juez que juzgará a aquellos que resisten la verdad de Dios y celebran que otros también la resistan. Arrepiéntete y ven al Evangelio. Y la exhortación, hermanos, para aquellos que son verdaderos creyentes, es que confesemos que hemos fallado a este solemne encargo, que hemos fallado en predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios, que hemos fallado en permanecer fieles en predicar la palabra, porque solo ella transforma al ser humano, y porque hemos aconsejado acudir a otras fuentes para que el hombre cambie. Debemos de confesar que hemos fallado en solo escuchar la palabra y hemos ido en pos de otras verdades que son mentira, pero que deseamos oír. Y al mismo tiempo somos animados a depositar nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra incapacidad por sí mismos de permanecer fiel en la sola predicación de la palabra. Y debemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza en aquel que guardó fielmente la sola predicación de la palabra, en aquel que respondió a este encargo solemne con fidelidad, que no solo fue la palabra el mismo, sino que fue fiel a esta palabra, como cuando él hablaba y esto lo podemos ver, hermanos, cuando Jesús hablaba de la palabra, él decía: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él se mantuvo firme, se mantuvo fiel a la predicación de la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, somos llamados a descansar en este día y siempre en Cristo Jesús, el único que es capaz de guardar verdaderamente y fielmente la sola predicación de la palabra. Dios bendiga la exposición de su palabra, hermanos. Señor, hemos estado en tu presencia y te hemos dicho en esta noche que nos llenes. Tenemos deseos de ser llenados de ti, Señor. El deseo de nuestro corazón es poder llevar, Señor, lo que tú has puesto en nosotros a todas las naciones y a todos los pueblos. Señor, estamos respondiéndote en esta noche. Después de llenarnos tú, ahora nosotros te decimos a ti, Señor, con todo el corazón: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones.
Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Tu palabra, Señor, es fuente de vida, revelación perfecta de aquello que deseas que sepamos referente a nuestra salvación. Tu palabra es fiel y verdadera. Como Simón Pedro decimos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es por esa palabra de vida que también afirmamos que nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te alabamos, Señor, Dios nuestro y Salvador. En esta confianza nos acercamos delante de ti, Padre amoroso, para agradecerte tus diarias bondades. Agradecerte con contentamiento por cada bondad con que a diario nos has favorecido durante esta semana. En medio de los acontecimientos en el mundo entero, afectando el área de la salud, la economía, y con ello trastocándose otros tantos espacios y ambientes de la vida. No dejamos de ver tu mano protectora y proveedora. Señor, danos ojos espirituales para ver claramente tu fidelidad en medio de los tiempos. Danos la capacidad de distinguir entre la prueba y las bondades de tu gracia con que se hace un equilibrio soberano, sabio, perfecto y conveniente más allá de lo que nuestros ojos humanos alcanzan a ver. Tu pueblo escogido en tiempos de Moisés se acostumbró al maná de cada día. Cuando recibieron codornices reaccionaron como si fuera una muestra de que no los habías abandonado en el desierto. ¡Qué ingratos! Tenían en el maná el sustento diario, pero tan acostumbrados a él no valoraban que era una muestra fiel de tu provisión, de tu providencia. No permitas, Dios Santo, que seamos como ellos, que acostumbrados a la vida y lo que con ella a diario nos provees, solamente tengamos corazones agradecidos y contentos cuando vemos tu actuar extraordinario. No, Señor, líbranos de acostumbrarnos a tus bondades diarias. Guíanos por tu palabra a corroborar tu fidelidad y tu gran amor, tu gracia y tus misericordias nuevas cada mañana. Te suplicamos que tengas misericordia de tantas personas aún sufriendo adversidades a causa de la abundancia de agua que ha empapado, inundado y dejado a tantas familias en situación de peligro. Rogamos por las naciones que esta semana han sido abatidas por el huracán ETA, específicamente Nicaragua, Honduras, Guatemala. Te rogamos por la situación en nuestro propio país con los efectos que el mismo meteoro ha traído al estado de Chiapas, de Tabasco, de Quintana Roo, y por el peligro que aún representa en el área del Caribe. Oramos de manera específica por nosotros y por nuestras familias. Señor, sabemos que no nos dejas ni nos desamparas. Esta es tu promesa. Que permanezcan la fe, la esperanza y el amor, y que la mayor de ellas sea siempre el amor a ti, el amor a los nuestros, el amor al prójimo, incluso al desconocido. Oramos por todas las familias de la tierra que conocen tu palabra y en ella confían.
Oramos que cada día aprovechemos las oportunidades para compartirla oportuna y fielmente. Oramos por el ambiente político que en los Estados Unidos de Norteamérica puede tener efectos internacionales múltiples. Concédenos, Señor, siempre la gracia de vivir fortalecidos por el poder de tu diestra conforme a tu bendita palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amados hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno de Dios nuestro Padre y la compañía y consuelo permanente del Espíritu Santo sea contigo, con los tuyos y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia, soledad, llenos de esconde su aflicción. Cristo solo ve. Tienen que saber del amor de Dios. En las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión.